Entonces, este mensaje necesitaba ser dado en aquel tiempo. Unos hombres que pertenecían, que habían cambiado su vida en favor de ir y de forjar todo su ser al servicio de Dios, al servicio de aquel que escucharon que había venido. Cuando hablo de Dios, hablo también de cambiar todo su historial para ahora darle un rostro, una historia distinta, y es hablar de Jesús. Tenían grandes confrontaciones, 3 de las cuales seguramente podían ser notorias. Una, evidentemente, era con los romanos, porque aquel que se convertía a Cristo ya no compartía, ya no iba a los templos romanos a tanta idolatría. Entonces, por consiguiente, hacía perder negocios. Los negociantes de aquel tiempo no soportaban a los cristianos. Los judíos, obviamente, también. ¿Cómo puede ser que este estuvo en la sinagoga, este estuvo compartiendo lecturas conmigo, el rollo y cuántas cosas? Ahora esté hablando de un Cristo vivo, un Cristo que caminó sobre aquellas tierras, hablando de paz y reconciliación del hombre con el Creador. Mi hermana y mi hermano, y también de la familia, porque aquel que aceptaba a Cristo se quedaban sin familia. No aquellos que le acompañaban, sino todo su entorno ahora eran como traidores, eran como aquellos que habían terminado con una tradición y ahora están predicando cosas extrañas. Para ellos, haber cambiado su destino, su norte, en vez de seguir escuchando aquellas normativas de la Torá, ahora estaban hablando de un Jesús que les cambió la vida. Y se gozaban y se alegraban. Pero venía porque en aquel tiempo de Nerón empezaban a estas persecuciones y todo lugar donde estaban predicando tenían esa peligrosidad de morir, porque predicar a Cristo era sinónimo de eso. Pero sin embargo Pedro empezó a hablar a aquellas personas, tenía necesidad de hablarles y de empezar a clarificar algo que ya lo dijo nuestro hermano, el tema de la salvación. Vamos a leer Esperanza Viva, una Esperanza Viva, primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 12. Dice así la palabra de Dios, acompáñeme en su Biblia. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué me llamó la atención de este versículo? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Y cuando uno empieza a hablar, no hay persona que pueda vivir sin esperanza. La esperanza es fundamental, la esperanza es aquello que nos mueve, es la expectativa de que algo va a acontecer. Estos cristianos que recibían esta carta tenían la expectativa de que pronto esto que estaban hablando, que estaban experimentando, que estaban viendo, pronto iban a ver cara a cara aquel que les había dado el perdón, y es a Jesús. Pero alguien más le habló acerca de este renacer. ¿Se acuerdan allí en Juan capítulo número 3, verso 3, cuando se acercó Nicodemo a decirle: sabemos que vienes de parte de Dios, y empezó a darle un par de palabras elogiosas, y sin embargo Jesús le tiene que decir: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Parece que es necesario renacer. ¿Y cómo es esto de renacer? Renacer es lo que hace el Espíritu Santo cuando usted acepta a Cristo y el Espíritu le incorpora en la iglesia. Le hace parte del cuerpo, le hace parte de ese pueblo de Dios que un día estará adorando y bendiciendo al Eterno, porque a Él y por Él damos gloria y alabanza. Él le ha dado la posibilidad de renacer, de nacer de nuevo. Y creo que tanto usted como yo un día nacimos otra vez.
Y sigue diciendo algo particular. También la carta de Pedro en el capítulo número 23, siendo renacidos, no por simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La necesidad de nacer de nuevo. Aquel que no haya experimentado esto, entiendo que usted lo hizo, pero si hay duda en su corazón, si de pronto está diciendo, ¿cómo es esto de cambiar de vida?, es necesario que hable con aquellos hombres y mujeres que ya han hecho este cambio, que ya han experimentado el nacer de nuevo, para que le puedan acompañar a recibir a Jesús, para que tome opción por Jesús y para que empiece a experimentar el cambiar de vida. Sigue diciendo el texto en el verso número 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Usted sabe que los judíos tenían como herencia la tierra de Jerusalén. Josué llegó a decirle, no nos vamos a ir de este lugar hasta que el último del pueblo reciba su heredad. Pareciera que los judíos experimentaban, ya estaba esto, la tierra, Dios les había dado esto, entonces no necesitaban absolutamente nada más. Pero lo que le estaba diciendo es que la herencia que tiene el renacido, que la herencia que tiene aquel que aceptó a Jesús, que acepta el desafío de cambiar su vida o que Él se la cambie, está en los cielos. Una herencia, dice, incorruptible, no cambia, incontaminada e inaccesible. ¿Qué significa esto? Que no se pudre. Reservada en los cielos, ¿para quién? Para ustedes, para mí, para aquellos que aceptamos. Está allí. Aquello que Dios ha prometido está allí. Pero ¿cómo experimentar esto? A medida que transitamos el camino del Señor, Él nos muestra que su palabra no cambia, que su palabra es real y verdadera y que tiene cumplimiento en su pueblo. Sigue diciendo el verso número 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Allí donde dice que son guardadas, el término que está allí figura como alguien que está de guardia, no que lo puso en una caja con candados y ahí lo dejó. La palabra me enseña de que hay algo tipificado como un guardia que está al lado de nosotros. Para guardar por medio de la fe, dice la palabra, esto que Dios nos ha alcanzado. Y me llevaba a pensar en aquel salmo que dice el ángel de Jehová, usted se lo acuerda, ¿no? Acampa, ¿a dónde? Alrededor. ¿De quién? ¿Y qué hace? Y los defiende. Pareciera que está resguardado el cristiano. Quiero decirle algo, sí está resguardado. Sí Dios le cuida. Sí Dios demuestra su amor mediante esta presencia que lo acompaña diariamente. Muchos de ustedes experimentaron esta experiencia. Saber que Dios estuvo ayudándole para levantarle en aquel tiempo difícil, en aquel momento complicado, en aquella enfermedad. Todos experimentamos la presencia de Dios, que por más que el diagnóstico era difícil, Dios estuvo allí. Cuánto amor en aquel que le dio esta palabra, que le mencionó, que pensó en usted, y que aquellos que estaban recibiendo esta palabra estaban fortaleciéndose. Estaban diciendo, es verdad, esa salvación es para mí, esa salvación está a salvo. Pareciera que eso es lo único que nos tiene que conformar. Sí, la salvación es lo más importante que usted puede obtener, pero sin embargo, cada cosa que usted haga, hágalo para Dios. De eso vamos a hablar luego, pero qué importante es saber que lo más importante ya está hecho. Ya lo hicieron. ¿Qué es? La salvación de su alma. ¿Mediante qué? Mediante la fe que un día usted tuvo. Sigue diciendo, en lo cual
vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo que debe haber sido para este Pedro, saber el contentamiento. La estaban pasando mal, pero estaban contentos, estaban alegres. Evidentemente, Dios mediante su Espíritu Santo le fortalecía y estaban enfrentando, no que le dieran vuelta la cara, no que, ay, mira ahora lo que está haciendo. Estaban allí, cruzando cada día, y al término de diciéndole, gracias Señor porque me cuidaste, porque podían haber muerto. Muchos lo hicieron, muchos en aquel circo romano perdieron su vida adorando y bendiciendo el nombre de Jesús. Allí estaban ellos. Tenía que hablarles a aquellos que estaban corriendo peligro, pero sabiendo que el más grande de los grandes estaba con ellos. Dice, afligíos en diversas pruebas. Y si hablamos de prueba, no quiero empezar a hacer un cuestionario cómo la puede llegar a pasar usted o yo en algún momento de nuestra vida, pero si la hemos pasado, sepa que allí está el que guarda nuestra vida, el que está guardando la salvación de su alma, aquel que mediante una oración siempre está fortaleciéndole. No está solo, ni estará solo, y un día se encontrará con él cara a cara. Dice allí en Lucas, capítulo 22, verso 33, dijo también, Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Se acuerdan de este texto? Donde era pedido aquel Pedro, el que estaba hablando en esta carta, parece que tenía experiencia en esto, y dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, no para que estuviera fuera de esta situación difícil, no para esquivar a estos problemas, sino para que no le falte la fe. Sin fe, dice la palabra, vio que lo sabemos, ahí estamos. A veces es difícil, no vemos la salida, pero habrá que orar y Dios nos alcanza sabiduría. Dice el verso número 7 de este primera de Pedro, capítulo número 1. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba de vuestra fe. Y habla allí del oro, y habla allí de aquello que se hace, se calienta el oro, no soy de nada de eso, pero leyendo un poquito, se lo funde para que la impureza suba y así poder sacarla, y lo que queda más puro. Evidentemente la situación que usted y yo podemos llegar a pasar forma parte de esto, de que las impurezas, de que aquello que está molestando en nosotros, pueda Dios quitarlo y sacarlo. Dice el verso número 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y dice, entonces, a quien amáis sin haberle visto. Qué tremendo esto cuando yo lo leía, decía, ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo Pedro. Pedro que le vio cara a cara, que caminó con él, que vio cosas maravillosas de parte de Jesús. Pero sin embargo, llegado el día, cuando las cosas estaban complicadas, llegó a negarle. Pero así como le mostró cosas grandes, así como experimentó cosas increíbles, también supo lo que es el amor de Dios. Por más que se haya equivocado, por más que le haya negado, le dio la oportunidad de poder reconciliarse. Sigue diciendo la palabra. Verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra fe. Obteniendo el fin, para eso Dios le ha alcanzado la posibilidad de tener fe, para que pueda llegar a alcanzar la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaban en la gracia
destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Para los profetas era un misterio el asunto de la salvación. La verdad que no lo comprendía, sabía que iba a venir alguien, pero no lo tenían, no habían visto. Obviamente faltaba mucho tiempo para el nacimiento de Jesús, pero era un misterio también. Lo predicaban, lo anunciaban, pero no podían entenderlo. Lo tenían que hablar porque Dios les había dicho que lo hagan. Y así, en su momento, cada uno de los profetas entregaba el mensaje de Dios para que no se olvidaran que Dios no se había olvidado de ellos, que iba a haber un Redentor, que iba a haber alguien que iba a sacar de la esclavitud no de aquellos que le conquistaron esporádicamente, sino la libertad del pecado, poder reconciliarlos una vez más con aquel que un día les había dado vida. Hermana y hermano, si bien era un misterio, los profetas se entregaron y buscaron, inquirieron diligentemente, se apuraron para saber para quién era. ¿Era para ellos? No, era para cada uno de nosotros, en el tiempo que empezó la gracia de nosotros. El verso 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Uno leía esto escudriñando y buscando y dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y uno se pone a pensar, ¿no?, con esto de los profetas, ¿qué hizo cada uno de ellos? Dice el verso 12, a estos se les reveló para sí mismos, sino que no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Y esto de revelar, les quería decir, y me llevó directamente al profeta Isaías. Cómo él describió quién era. Estamos hablando de 700 años antes de que Cristo nazca. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, le menospreciamos y no lo estimamos. ¿Algo de eso nos pasó a nosotros? No que nos despreciaron, sino que sentimos esto por Cristo, seguramente algo sí. Y sigue hablando, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Habla este último versículo que vamos a hablar en esta parte acerca de aquellos que predicaron, que anunciaron, y también, como termina ese versículo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Y cuando leía este versículo decía, ¿cómo es eso? ¿Cuánta gracia tuvo Dios y cuánta posibilidad tiene la Iglesia de manifestar esta gracia de Dios? Ministrando, hablando, viendo cómo Dios cambia vidas, cosas que anhelan los ángeles ver. Cosas que van a, no digo asombrarse porque saben del poderío de Dios, pero cómo se levanta su iglesia y empieza a transformar aquel silencio porque no teníamos que decir en aquello que ministramos para que otros conozcan a Jesús. Los ángeles anhelan ver eso.
Hace unos días, unas semanas, a Abigail le tocó ir a un instituto con el coro y allí cantaron. Y cuando me dijo dónde eran, hubo algunas sensaciones encontradas, porque me llevó a recordar algo que uno que hacía rato que no lo tenía presente. Allí en Palabra de Vida fue y cantaron. Y cuando me contó tuve que decirle a alguien que él ya no había conocido, que era su tía, que se había ido, estuvo allí, valga el término, internada unos años, y sabe que después me dijeron el tema que tenía que compartir con ustedes, y justo era Esperanza Viva. Quiero contar la historia de esta pareja, y permítanme hacerlo. Conozco más de Adriana, por lo que les dije, fue familiar mío. Cuando empecé el camino del Señor, una de las personas que más quería predicarle era a ella. Ella un día, ante la separación de sus padres, empezó a buscar la solución fuera de la iglesia. No estaba vinculada, pero sabía. Y así se encontró con los peores ejemplos y terminó siendo una persona adicta. 6 años después que le empezamos a predicar, Dios, como maneja sus tiempos, encontró a una persona, y esa persona lo llevó tanto a él como a su pareja a este instituto, y allí conocieron a Jesús. Pablo y Adriana, insisto, conocí más a Adriana que a Pablo, y allí empezaron su restauración de vida, ese cambio de vida, esa esperanza que les dio la palabra de Dios, y empezaron a transitar. Corrí los primeros años del año 90, en el 91 estuvieron allí participando y colaborando y estudiando. Eran portadores de HIV, así que el tiempo corría sobremanera rápido para ellos. Empezaron a indagar de las cosas de Dios, y cada clase para ellos era restauradora. Empezaban a conocer, se hacían fuertes interiormente, por más que el cuerpo se vaya desgastando. Se terminaron casando, ordenaron su vida y empezaron a conocer cada vez más de Dios. Las cosas fueron llegando a momentos tristes a nivel salud, ¿sí? A nivel que al año su marido partió, y quedó ella un tiempito más escribiendo un libro acerca del cambio que había tenido. En una de las visitas que fuimos a verla, se dio la oportunidad que ella presentara su testimonio delante de 3.000 chicos, los cuales muchos cambiaron su vida, muchos aceptaron a Jesús mediante su testimonio. Dios estaba haciendo algo en ellos. Las cosas estaban siendo un poquito difíciles en su salud, pero ella quería hacer cosas para Dios. Empezó a colaborar con un grupo de teatro, y allí empezaron a trabajar, ¿no? Pero ella no era una de las artistas. Se dedicaba a planchar los trajes de los actores. ¿Sabe qué? Terminó el libro. Y también terminó la vida de ella, pero siempre queriendo servir a Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Alguien vio este libro y alguien escuchó de la vida de esta Adriana y dijo, vamos a hacer algo. Y empezaron a hablar de la vida de ella. Formaron un grupo de teatro como estaban en ellos y empezaron a trabajar. Cuando la obra estuvo completa, empezaron a presentarse en escuelas, en lugares. Allí se formó Renacidos. Y fueron a distintos lados con la vida de Pablo y de Adriana. Salieron por Buenos Aires, terminaron en otras provincias, siempre con la vida de estos dos, que no alcanzaron a ver esto,
que ni siquiera se imaginaron, pero sin embargo estaban siendo reflejadas estas vidas en algunos chicos que daban un mensaje. Siguieron por otras provincias. Allí estaba, renacidos para una esperanza viva. Llegaron a más y más provincias hasta que llegaron a la frontera y cruzaron. Llegaron a Chile, llegaron a Perú. La historia seguía. Llegaron a otros países, como Bolivia, como Ecuador. Seguía transitando Salvador, México, República Dominicana, Rumania, y llegaron hasta África. ¿Qué pasaría si quizás a esa mujer, a esa hermana, planchando esos trajes, se hubiera acercado a alguien y le diga: mirá, Dios va a utilizar tu vida para llevar el mensaje a muchos lados? Quizás se hubiera reído, o quizás hubiera dicho: ojalá que me tenga Dios presente. ¿Sabe? Aquel Pedro que vio cosas maravillosas y que también hubo tiempos difíciles para él, donde tuvo la necesidad de recibir el perdón y de ser restaurado, le hubieran dicho: ¿sabes, Pedro? Un día tu palabra, estas cartas que le hablaron a esos grupos que vos tenías pensado, iban a trascender los años, iban a trascender las décadas, iban a llegar hasta el año 2025 para hablar en una iglesia acerca de estas cartas que vos diste. ¿Cuántas cosas que hacemos y no tenemos la magnitud de que si lo hacemos por Dios y para Dios, Él puede hacer cosas grandes? Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacer, de predicar, de hablar. Adriana llegó a decir: deseo entender plenamente el propósito de Dios en su vida. Y ¿sabe? Encontré este texto, está en Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía los he llamado. ¿Cuántas cosas hiciste para Dios? ¿Cuántas cosas cada uno de nosotros nos dio la oportunidad Dios de hacer? Lo importante es que cada día nos preguntemos para quién lo hacemos. Si lo hacemos para nosotros, posiblemente, bueno, Dios bendiga, pero hasta allí nomás. Si lo hacemos para nosotros, pero cada esfuerzo que haga, cada tarea que emprenda, cada oportunidad que tenga, por más pequeña que sea, Dios la va a bendecir. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Y para quién lo haces? Si esa pregunta llega a tu vida y cambia ese modo de ver, creo que vamos a estar como aquellos que no les importaba si quizás era el último día, sabían que el último día los iba a encontrar adorando y bendiciendo el nombre de Jesús, aquel que le dio nueva esperanza, aquel que le dio oportunidad de renacer para una esperanza viva, una esperanza, expectativa de que algo puede pasar. Pero cuando hablamos de esperanza viva, que no es de que venga un colectivo, no es de que algo salga bien o mal. La esperanza viva, estamos hablando de Jesús. Jesús viene por usted, Jesús viene por mí, por la iglesia, por aquellos que han creído en Él. Entonces, que cada día, por más que estés planchando algún traje y digas: es insignificante, esto no pesa, me gustaría hablarle millones. Fíjese lo que pasó con Adriana. Su vida habló a miles. Quiera Dios que hoy, que arrancamos el año, y quiero que usted lo empiece de la mejor manera. Y la mejor manera, ¿sabe cuál es? Saber que cada día tiene oportunidad de agradar a Dios, de hacer cosas para Él. Porque si lo hacemos para nosotros, en vano estamos trabajando. Quiera Dios que hoy, todos los que están acá, y me incluyo, arranquemos el año diciendo: Señor, es para vos. Mi vida es para vos. Lo poco o lo mucho, contá conmigo.
y Dios va a ser grande. Cierre sus ojos por un momento y oramos. Quiero que Dios le bendiga, quiero que Dios lo levante, lo restaure si es necesario. Pero prepárese. No salga de acá como vino. Acepte esta propuesta de Dios. Si lo haces para mí, va a haber bendición. Si lo haces para vos, se va a complicar. Lo que hagas, lo que tengas para hacer, tus proyectos, ponelos en las manos de Dios. Mucho o poco, lo que te toque hacer, adora a Dios con tu vida. Padre amado, Dios de poder y de misericordia, exaltamos tu nombre y te bendecimos. Te pido delante tuyo por cada uno de aquellos que hoy está en este lugar, que ha escuchado tu palabra, que tiene cosas para hacer, Señor, pero quiero que cada uno de ellos pueda decir: Señor, es para vos, no es para mí, es para vos. Quiero que ahí veas la magnitud de tu grandeza, de tu misericordia y la posibilidad que le das a cada uno de los renacidos de saber que hay una esperanza viva que los alienta, que los edifica, que los fortalece y que le da ánimo. Por aquellos gigantes que quizás están delante tuyo, hay un guardia que te alcanza esa fe, guardando tu salvación. Ya está, la salvación está asegurada. ¿Qué puedes perder ahora? Abrázate a esta esperanza viva que te dio vida y que sigue estando en tu vida. Amado Padre, te agradezco por esta posibilidad de hablar de tus cosas a tu pueblo, a hombres y a mujeres que son capaces de aceptar el desafío. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.